comentario en el día de hoy. Ay, ¿qué vino? Sean mis primeras palabras para recomendarle al gobierno, al jefe de la policía, al del Ministerio de Defensa, al ministro de Interior y Policía, que se lean los editoriales de todos los periódicos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos los directores de medios fueron convocados ayer al Palacio Nacional, precisamente con estos funcionarios que yo estoy diciendo, excepto el ministro de Interior y Policía. Creo que también estaba el ministro administrativo. Pero usted puede ver en el editorial del Nuevo Diario, Percio Maldonado, que él dice que en esa reunión trataron de demostrarle que es percepción el tema de la delincuencia. Y ese no es mi tema de hoy, pero quiero empezarle diciendo que si el objetivo de esa reunión con los directores de medios era demostrarles que era percepción el auge de la delincuencia, fallaron. Y solo hay que leer los editoriales de todos los periódicos en el día de hoy. Y repito mi recomendación de ayer a las autoridades, acciones es lo que quiere ver la gente. Porque si bien es cierto que hay una diferencia en temas de seguridad, y vamos a tener una invitada especial ahorita que nos va a hablar de eso, si bien es cierto que siempre hay una diferencia regularmente entre percepción y realidad en temas de seguridad ciudadana, tampoco es menos cierto que la ola de delitos actuales es real. Entonces, si tú haces acciones como las que yo felicité ayer, recuperaron unas niñas que se perdieron en Huachupita, las encontraron en Nagua. Hoy, como decíamos al inicio del programa, encontraron el Porsche que intentó arrollar a un agente de tránsito. Encontraron a los que rociaron ácido del diablo a una mujer. Cuando tú haces acciones concretas, eso te impacta en la realidad y en la percepción, en las dos cosas. Entonces, dejen ese esfuerzo inútil de querer demostrar que es percepción, no lo es. Hay una ola, el mismo presidente del CONE, los empresarios están diciendo que la delincuencia se le fue de las manos, los padres, los curas, los obispos. Entonces es real la ola de delincuencia por las razones que sean. Pero vamos a hacer acciones concretas. Miren, en el día de hoy salió una noticia que está en todos los medios también, serie de allanamientos que hizo el Ministerio Público con agentes de la DEA y la Dirección Nacional de Control de Drogas. En el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago y me parece que en la región este. 80 allanamientos. Y ya hay presos de renombre. Por ejemplo, el director de Comunidad Digna, funcionario de este gobierno, apresado. Y ya horas después salió su decreto destituyéndolo. Pero también hemos visto, no hace mucho tiempo, que un diputado del Partido Revolucionario Moderno fue apresado en Estados Unidos. Viajó a Estados Unidos y lo estaban esperando con las esposas. ¿Qué es lo que me preocupa de este tema del narcotráfico y la política? Que no se puede ser populista con este tema. O sea, tú quieres tomar este tema ahora y decir que el PRM es un partido de narcotraficantes, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, el PRM tiene que revisar qué está pasando. Tiene que depurar sus filas porque se está dando, vamos a llamarle coincidencia, que en los últimos 2 años, la mayoría de casos, casi la totalidad, ha sido dirigentes, legisladores, gente vinculada a ese partido político. Entonces, por un lado, ellos tienen que hacerse su autoevaluación, tienen que hacerse. Pero está pasando como con el tema de la corrupción y yo tengo que ser coherente. Cuando someten funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana por corrupción administrativa, empieza el discurso de que el PLD es un partido corrupto, propiciado por el PRM. Pero cuando le atrapan al PRM, un vinculado al narcotráfico, ellos dicen que la responsabilidad es individual. Y Claudio ahorita hablaba aquí, varios días ha hablado de eso, de que los políticos tienen que entender que cuando se relaja con estos temas, la gente empieza a desconfiar en la clase política. Se mina la confianza en nuestras instituciones políticas. Señores, la diferencia entre países desarrollados y países subdesarrollados está en la construcción de sólidas instituciones políticas, económicas y sociales incluyentes. Si las destruimos,
nos jodimos. Y ahí están los ejemplos. Está Perú, está Brasil. El mismo Estados Unidos, hubo un tema el año pasado con el anterior presidente Donald Trump, pero gracias a Dios, en ese país la institucionalidad es muy fuerte. Entonces hay que dejar ese relajo de querer politizar temas como la corrupción y el narcotráfico. Ambas cosas. El mismo presidente de la República, cuando apresaron a este diputado, no hace tanto tiempo, del PRM en Estados Unidos, él dijo, las responsabilidades son individuales. Pero atención, PRM, no solo en corrupción, no solo en narcotráfico, también en corrupción administrativa. Pues al PLD no lo han condenado un solo funcionario y la estrategia del PRM pareciera ser acusar a ese partido y sus más de 1 millón de miembros y simpatizantes de corruptos todos. Y tú nada más tienes que escuchar las declaraciones de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, que incluso diciéndole a los PLDistas que no pueden opinar de corrupción porque es un partido corrupto. Pero ¿y el narcotráfico entonces? Deberíamos hacer lo mismo que hace Farideh con el PRM. Lo que hace Farideh con el PLD, el populismo judicial con la corrupción, deberíamos aplicarlo también con el narcotráfico para el PRM. Yo creo que no, porque vamos a terminar muy mal. Y si aquí la gente sigue perdiendo la confianza en los partidos políticos, en los políticos tradicionales, aquí se va a colar un antisistema, una tercera vía, un populista antisistema, como pasó en Estados Unidos. Donald Trump le ganó a Hillary Clinton en el año 2016 porque él se vendía como un antisistema. No siéndolo, pero Trump pagaba muy buenas analíticas de datos. Acuérdense el escándalo de Cambridge Analytica. Él era uno de los clientes de Cambridge Analytica. Esta empresa que robó datos, usó datos ilegalmente de usuarios de Facebook, de millones de usuarios de Facebook. Y se hizo un genio de los memes. Sí, no, mire, yo subestimaba a Trump, pero no, él pagaba un equipo para hacer analítica de qué es lo que quiere escuchar la gente. Él identificó su mercado y en base a eso articuló su discurso. Pero cuando tú veías a Hillary Clinton, tú no entendías el rechazo a Hillary Clinton. No era un rechazo a Hillary Clinton, era un rechazo a los políticos tradicionales. Y de por sí, Estados Unidos, y perdona que interrumpa, es un país con una alta atención al voto. Por eso mismo, porque no creen en eso, porque es una sociedad que las instituciones funcionan y allí todo el que trabaja tiene sus derechos. Eso es en países como lo de nosotros y en otros países donde la oportunidad quizás de subsistir es conseguir un trabajo en el Estado o en la nómina pública. Y corroborando contigo, leyendo sobre la estrategia de Trump, cuando él lanza su precandidatura, siempre le dije a los muchachos, Trump va a ser presidente. ¿Por qué? Porque él supo trabajar su estrategia. Primero, elaboró su posicionamiento en base a ese discurso, con una estrategia de decirle a esos americanos, a esos norteamericanos estadounidenses, yo soy esto. ¿Por qué? Porque era lo que esa gente quería. Claro, claro. Y si no hubiera habido este descontento con la clase política tradicional, quizá no gana Donald Trump. Y ha pasado en quizá América. No, porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Venezuela. Bueno, Venezuela es un caso mucho más complejo, pero sí, también Chávez llega al poder porque la gente estaba cansada de que los ricos se quedaran con todas las riquezas de ese país. Está bien, señores, es verdad, pero tampoco vamos a poner a Chávez como una persona no preparada. No, es que no, dije, aquí no estamos diciendo eso. Por eso dije que el caso de Venezuela es más complejo, claro. Pero también él le llegó a la gente porque la gente estaba cansada. Pon ejemplo a Bolsonaro. Bueno, Jair Bolsonaro, muy buen ejemplo, que yo siempre lo menciono. No se cuela Jair Bolsonaro en Brasil si no se da esa guerra entre los partidos tradicionales. El Partido de Trabajadores llega al poder para poder gobernar, se alía a los rivales conservadores. Cuando esos rivales conservadores ven la oportunidad de acceder al poder judicializando la política, bueno, destituyeron a Dilma Rousseff y metieron preso a Lula da Silva.
la gente dejó de creer en lo político tradicional en Brasil y Jair Bolsonaro, un tipo que nadie se imaginaba hace 10 años que podía ser presidente de Brasil, ganó. De repente. Se coló con su discurso autoritario, porque fue un discurso autoritario que él utilizó y ganó. Y miren todos los problemas, miren los resultados. Miren los resultados. Aquí querían hacer eso con Ramfi y Nieto. Sí, miren los resultados de desprestigiarse mutuamente la clase política en Brasil. El mismo manejo de la pandemia. Brasil no tiene necesidad de haber sido uno de los países con más muertos por COVID, pero que tiene un presidente que comparaba el COVID con una gripecita y nunca se puso mascarilla y probablemente termine preso Jair Bolsonaro, para que lo sepan, anótenlo. Entonces, eso es respecto a ese tema del narcotráfico y la corrupción, señores. Dejen de politizar el crimen. Sí, pero ahí te voy a decir una cosa, y Hernán, yo te voy a decir algo. Independientemente de que yo sería incapaz de acusar a un partido de ser narcotraficante, porque eso es una barbaridad, como tú dices. También, cuando tú estás usando recursos y usted quiere hacer candidatura, usted tiene que preguntarse quién es esta gente que tiene todo estos cuartos y dónde la está sacando. Vamos a hacer cosas, porque yo también veo que hay como ahora, como una línea, no sé, eso soy yo como especulando, viendo, leyendo el panorama de que, ok, yo te cogí los cuartos, llegué al poder, estoy aquí arriba, ahora que se vayan todos y vamos a sustituir. Porque también esa es otra, ¿tú me entiendes? Entonces eso, no pequemos de ser más inocente de la cuenta, que bien es cierto que un partido como institución, no es verdad que se van a sentar en un comité o una zona directiva a decir, hablar del narcotráfico como un parte integral de un partido, como no se hace en ningún lado, pero no seamos tan inocentes tampoco, porque ese tema del narcotráfico primero se había denunciado y además yo conozco incluso casos específicos en zonas, por ejemplo, donde por ejemplo, un sobrino de un narcotraficante se metió en un colegio electoral y eso era, él era el dueño de eso y era hasta repartiendo droga ahí. O sea que no vamos ahora tampoco a pecar, por más sensato que seamos, a pecar de estar más inocente y más legalista de la cuenta. Pero fíjense, no es inocencia. Lo que pasa es que yo no tengo prueba de eso. Yo no tengo prueba de que se dio dinero del narcotráfico para asuntos electorales. Eso tiene que investigarse. Es lo más que yo puedo pedir, que se investigue y que quien tenga que dar la cara, que dé la cara. Y si se hizo, que se sancione a quien sea. Es lo más que yo puedo pedir. Y no, pero tampoco miren, es un asunto exclusivo. Hay gente que han utilizado dinero raro, no importa de qué partido. Y de todos los partidos, por eso es que no se puede igual la corrupción. Y es complejo el tema porque hablamos del narcotráfico, pero el microtráfico tiene muchas influencias en los sectores populares de nuestras ciudades y más en nuestro país, porque ya el microtráfico está en el lugar menos esperado de lo que usted piensa, porque claro, se está vendiendo droga en todos los lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa con quienes controlan el microtráfico en diferentes zonas? Lo que sucede, lo que tú acabas de mencionar, porque es la persona que maneja el efectivo diario, es la persona que da droga y es la persona que quiere subir a manera de facilitarle quizás a un amigo, un compadre, un sobrino, un tío, de que gane una regiduría que es lo menor en el poder electivo que tenemos en nuestra sociedad política electoral. Y eso pasa mucho en los sectores, que nada más no son los diputados ni la presidencia. Entonces, a ese punto tenemos que llegar. Claro. Con las investigaciones. Y el tema del narcotráfico, te voy a decir algo también, ahí me dijeron que en todos esos allanamientos que tú mencionas estaba la DEA involucrada y yo lo que me pregunto es, bueno, está bien, a la DEA cuando le interesa, porque que recojan todo eso. Ahora, los consumidores de sus países que viven en aumento, la promoción del consumo que vemos todos los días a través de Netflix, toda su película y todas sus cosas, yo quisiera saber cómo, tú sabes, qué tanta hipocresía hay ahí, doble cara también con el país hermano de Estados Unidos de América. Mira, Dale. Para finalizar ya mi comentario, yo quisiera meter una colita a un tema científico. Porque que si yo hago mi comentario solo de un tema científico, nadie me va a ver. No voy a generar audiencia ni vivo. Entonces, yo estoy haciendo un experimento. Voy a hablar del tema del momento y a veces le voy a meter una colita de un tema científico. Miren,
científicos de la Universidad de Washington en San Luis descubrieron una manera de cómo hacer tejido muscular sintético para textiles. Pero ¿qué es lo impresionante de todo esto? Que ese tejido es más resistente que el algodón, que el nylon y hasta que el Kevlar, que es el material con que se hace. Tejido muscular, tú dices. Sí. Okay. Fibra muscular para textiles, fibra muscular sintética para textiles. Sí. Pero explico ahora. Imagínate que esa blusa que tú tienes puesta fuera hecha de ese material, fuera resistencia de balas. Así, ligera como tú la tienes. Pero, ¿qué es más sorprendente? No están utilizando animales. Para fabricar esas fibras musculares sintéticas, están utilizando microbios. Pero hay un problema con las bacterias, que no te pueden fabricar proteínas muy grandes, como la que utiliza nuestros músculos, que es la tinina. Pues estos científicos diseñaron sus propias bacterias que pudieran fabricar esta proteína, tinina, si estoy mencionando bien el nombre. Pero además de eso, al ser compatible con la biología humana, estas fibras musculares sintéticas para textiles tienen aplicación también en las ciencias médicas, para suturas, para incluso reposición de tejido y para otras ramas que a ti te gustan mucho, que es la robótica, pero una subcategoría que es la robótica blanda, que es tú utilizar máquinas electrónicas y la flexibilidad que te da la materia orgánica para poder hacer productos y procesos. ¿De qué estamos hablando aquí, señores? Que muy pronto podremos ver incluso prótesis artificiales, de estas que vemos mucho en documentales, gente que pierde un brazo y le ponen un brazo robótico que puede controlarlo de diversas maneras. Vamos a ver prótesis que sean indistinguibles de tu miembro real. Va a ser más resistente, obviamente, pero tú lo vas a mirar y te va a parecer un brazo real. Tú lo vas a poder tocar y tú vas a sentir piel orgánica. Entonces, son temas que me apasionan porque muchos visionarios del futuro dicen que los seres humanos nos vamos a fusionar con las máquinas. Desde conectar nuestros cerebros a la internet hasta poder sustituir órganos que perdimos con biotecnología. Y hasta ahí lo dejo por el día de hoy, Claudia Rita Abreu, que no sé por qué se está riendo tanto. No, pues, Vamos a la pausa y regresamos en breve.